Hola, hola, hola amantes del cotilleo y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla porque créanme, tengo algo que va a hacer que se les caiga el café de las manos, literal. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces, turbulento mundo del espectáculo turco, ese universo lleno de romances dignos de telenovela, dramas apasionados y por supuesto muchos secretos a la sombra de los reflectores. Y el tema de hoy, bueno, el título lo dice todo, ¿verdad? Prepárense porque la noticia es grande. Vamos a hablar sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, ya saben, dos nombres que juntos provocan mariposas en el estómago, suspiros, y bueno, en esta ocasión, una explosión de emociones que sacudió los cimientos de la farándula turca. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca cada paso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y probablemente ya estén al tanto de algunas especulaciones, rumores y pistas sueltas que han estado flotando por ahí como hojas al viento. Pero, ¿están realmente preparados para lo que vamos a desglosar hoy? Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque vamos a analizar a fondo esta noticia, desmenuzando cada detalle, cada ángulo, cada posible escenario y cada silencio que escondía una verdad. Pero antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, ya saben, ese botoncito rojo que dice suscribirse. Denle clic, activen la campanita de notificaciones y así no se perderán ni un solo vídeo sobre sus celebridades favoritas, las últimas noticias de Turquía, y por supuesto, todo el chismecito jugoso que tanto nos gusta. Porque amigos, aquí no nos perdemos ni una migaja de drama, y este fue un banquete. ¿Listos? Pues vamos allá. La noticia, amigos míos, explotó el 22 de agosto de 2025. Sí, la fecha está grabada a fuego en la memoria colectiva de los fans y en los anales del chismorreo televisivo. Fue un día que para muchos comenzó como cualquier otro, revisando redes sociales, tomando el café de la mañana, y de repente, ¡boom! La noticia que sacudió a fans y medios por igual, la bomba que retumbó en las redacciones y en los foros de internet, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño de la exitosa serie Love is in the Air, sorprendían a todos con un anuncio. Ahora bien, ¿qué tipo de anuncio? ¿Un compromiso relámpago con una boda secreta en la Riviera turca? ¿Un embarazo inesperado con todas las portadas dedicadas al futuro bebé? ¿Una mudanza a un palacio con vistas al Bósforo, un nidito de amor con jardines y piscina? No, amigos, no se precipiten, aunque las especulaciones fueron inmediatas y feroces, como un huracán de emojis y comentarios. El anuncio era el fin de su relación. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem, la pareja que nos robó el corazón, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, la pareja que irradiaba amor y complicidad, la pareja que nos hizo creer en los finales felices, habían decidido tomar caminos separados. Un golpe bajo, un mazazo para quienes seguíamos su historia con fervor, un terremoto para los fans que ya visualizaban una vida juntos, con hijos y una vejez acompañada. Imaginen la conmoción. Las redes sociales explotaron. Los foros de fans se encendieron con debates, teorías, especulaciones, lamentos y, por supuesto, lágrimas virtuales, ríos de corazones rotos y expresiones de incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba el amor que parecía tan fuerte, tan genuino, tan eterno? Las preguntas resonaban en cada rincón de Internet, en cada conversación entre fans, en cada mirada de decepción. Y ahí es donde entramos nosotros, amigos míos. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada silencio para intentar entender qué fue lo que realmente sucedió. Vamos a sumergirnos en las profundidades de esta ruptura, buscando las respuestas que los comunicados oficiales no nos dieron. Primero hablemos de los antecedentes. Hande y Kerem, como ya saben, se conocieron durante la grabación de Love is in the Air. La química entre ellos fue instantánea, palpable, innegable. No solo se trataba de una conexión actoral, de una habilidad para transmitir emociones, sino de una atracción que trascendía la pantalla y llegaba al corazón de los espectadores. La serie se convirtió en un éxito rotundo, un fenómeno que conquistó a audiencias de todo el mundo, y la fama de la pareja traspasó fronteras. Sus fans en Turquía y en cada rincón del planeta soñaban con verlos juntos en la vida real. Y para alegría de todos, el sueño se hizo realidad. Confirmaron su relación, compartieron fotos que eran el equivalente a un tesoro, con demostraciones públicas de cariño que inundaban las redes de romanticismo y admiración, y en resumen,
vivieron un romance que parecía sacado de una novela, de esas que te dejan suspirando y creyendo en el amor verdadero. Se convirtieron en la pareja de moda, acaparando portadas de revistas protagonizando campañas publicitarias y llenando las redes sociales de corazones, emojis enamorados y hashtags dedicados a su amor. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, el ejemplo a seguir para otros. Pero como suele ocurrir en el implacable mundo del espectáculo, la presión mediática es enorme, una losa que pesa sobre los hombros de las celebridades. Las especulaciones sobre su vida privada, las constantes preguntas sobre su futuro, la incesante persecución de los paparazzi y las exigencias a veces absurdas de los fans pueden llegar a ser abrumadoras, una tormenta que amenaza con ahogar cualquier relación, por fuerte que sea. En este caso, la presión fue aún mayor debido a la fama de ambos actores, al éxito arrollador de la serie que los unió y a las expectativas generadas por el público. Se convirtieron en un producto, en una marca, en un símbolo del amor romántico, y cualquier paso en falso, cualquier rumor, cualquier atisbo de crisis, se magnificaba y se convertía en noticia de primera plana, en carne fresca para la prensa del corazón. Cada foto, cada gesto, cada comentario era analizado al microscopio, buscando señales de felicidad o de conflicto. Ahora volvamos al fatídico 22 de agosto de 2025. ¿Cómo se dio a conocer la noticia? Pues, en un principio a través de comunicados de prensa oficiales de sus respectivos representantes. Mensajes escuetos con pocas palabras pero contundentes, redactados con la fría precisión del lenguaje corporativo, Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido tomar caminos separados por mutuo acuerdo. Un comunicado que, por supuesto, no reveló los motivos de la ruptura, la verdad que se escondía detrás de esas líneas. Y ahí es donde la especulación se desató como una manada de lobos hambrientos ante una presa. ¿Qué había pasado? ¿Infidelidad, diferencias irreconciliables, presiones externas, desgaste en la relación, falta de amor? Las teorías florecieron, alimentadas por la imaginación y el morbo. Comencemos por desmenuzar las posibles causas, explorando las diferentes vertientes, analizando cada detalle, cada posible sombra en esta historia. La primera y más común es el desgaste de la relación. Estar bajo el escrutinio público constante, lidiar con agendas apretadas, viajes frecuentes, rodajes extenuantes, entrevistas interminables y la imposibilidad de tener privacidad, puede pasar factura a cualquier pareja por muy enamorada que esté, por muy sólidas que sean las bases de su relación. Imaginemos la situación. Grabaciones que se extienden hasta altas horas de la noche, promociones que los llevan de un país a otro, eventos sociales en los que deben sonreír y posar para las cámaras, viajes promocionales que los alejan incluso por meses, poco tiempo para ellos, para construir una relación sólida y duradera lejos de los focos, lejos de la mirada ajena. La falta de tiempo, la distancia, la agenda que dicta cada minuto de su vida, y la presión constante pueden minar cualquier relación, incluso la de Hande y Kerem, incluso cuando el amor es el motor de la historia. Otra posible causa son las diferencias irreconciliables. Aunque parecían una pareja perfecta, con una química que encendía la pantalla, todos, incluso los más enamorados, tienen sus diferencias. Convivir con otro ser humano, compartir la vida, implica aceptar sus virtudes y sus defectos, sus gustos y sus manías. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que tenían visiones diferentes sobre el futuro, o que sus personalidades, aunque compatibles en ciertos aspectos, no encajaban a largo plazo como piezas de un rompecabezas que por mucho que se intente, no terminan de ensamblar. Las personalidades fuertes como la de Hande y Kerem, pueden chocar en ciertos momentos, generar fricciones, pequeñas tormentas. La independencia, la ambición, las prioridades individuales pueden generar conflictos, especialmente cuando se combinan con la presión del trabajo, la fama que los agobia y el escrutinio público que no da tregua. La infidelidad, por supuesto, siempre es una posibilidad, un fantasma que acecha en las sombras, aunque no confirmada, en este caso. Es un rumor que siempre acompaña a las rupturas en el mundo del espectáculo, una sombra de duda que se cierne sobre la pareja. Sin embargo, no hay ninguna prueba, ni siquiera un indicio, que sugiera que este fuera el caso. Los medios y las redes sociales buscaron, pero no encontraron nada. La ausencia de pruebas no es, sin embargo, prueba de ausencia. Otro factor a considerar es la presión externa. Los representantes, las agencias, las marcas que los patrocinan, los productores, los directores, todos tienen intereses en la imagen pública de Hande y Kerem. La pareja era un producto rentable, una mina de oro para los negocios.
Quizás se les presionó para que mantuvieran una imagen de pareja perfecta, incluso cuando la realidad era diferente, cuando la chispa se había apagado o las diferencias se habían hecho insalvables. O por el contrario, se les sugirió que la ruptura era la mejor opción para sus carreras, para mantener el interés del público, para generar más noticias y mantenerlos en el candelero. Además, no podemos descartar la posibilidad de que la decisión haya sido puramente personal. Quizás simplemente se dieron cuenta de que por mucho que lo intentaran, ya no se amaban, que el amor se había transformado en otra cosa, en una amistad, en un cariño, en un recuerdo. A veces el amor se acaba, se marchita como una flor bajo el sol, y es mejor tomar caminos separados, por muy doloroso que sea, por muy tristes que sean los corazones rotos que queden en el camino. Tras el anuncio, la avalancha de información fue inmensa, una cascada de rumores y especulaciones que inundaron las redes y los medios. Se filtraron supuestas declaraciones de amigos cercanos, de fuentes anónimas que aseguraban conocer los motivos de la ruptura. Se publicaron artículos en revistas del corazón que especulaban sobre las causas y consecuencias, y los fans analizaron cada publicación en redes sociales en busca de pistas, en busca de un signo de esperanza, de un indicio de reconciliación. Se rumoreó sobre posibles terceras personas, sobre discusiones acaloradas, sobre desacuerdos en proyectos futuros, sobre la incompatibilidad de sus agendas, pero nada se confirmó. Las fuentes eran dudosas, las pruebas inexistentes. Lo único que quedó claro es que la ruptura era un hecho, y que la pareja más querida del momento había puesto fin a su historia de amor, rompiendo los sueños de millones de fans y dejando un vacío en el mundo del espectáculo turco. ¿Y ahora, qué pasó con Hande y Kerem después de la ruptura? ¿Cómo reaccionaron ante la inmensa atención mediática, ante el escrutinio público que no les daba tregua? Hande, por su parte, se refugió en su familia y amigos, en ese círculo de apoyo que siempre está ahí para los momentos difíciles. Publicó mensajes en redes sociales mostrando su fortaleza, su entereza, su agradecimiento por el cariño y el apoyo recibido. Siguió trabajando en sus proyectos profesionales, demostrando una vez más su talento y su dedicación, y poco a poco, con la ayuda de sus seres queridos y con el paso del tiempo, se fue recuperando del golpe, sanando las heridas y volviendo a sonreír. Kerem, por su parte, también se mostró fuerte, intentando mantener la compostura ante la avalancha de noticias y comentarios. Se centró en su carrera profesional, buscando nuevos retos y oportunidades, y en algunos eventos públicos intentó mostrar una imagen de tranquilidad, de felicidad, de que la vida continuaba, a pesar del dolor, a pesar de la pérdida. Ambos intentaron mantenerse alejados del foco mediático, pero la presión era demasiado grande, una fuerza imparable. Los paparazzi los seguían a todas partes, acechando, esperando el momento oportuno para capturar una imagen, un gesto, una expresión que revelara su sufrimiento o sus verdaderos sentimientos. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales era analizado y comentado, diseccionado en busca de una señal, de una pista, de una respuesta. La conclusión es que a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, ambos demostraron madurez y profesionalismo. Se enfrentaron a la situación con valentía, con dignidad, y trataron de seguir adelante con sus vidas, demostrando que la vida continúa, que las heridas sanan y que, aunque el amor se haya ido, siempre queda la esperanza. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Pues que el amor en el mundo del espectáculo, a pesar de los cuentos de hadas que nos venden, es tan complicado y vulnerable como en cualquier otro ámbito. Que la fama y la presión mediática pueden pasar factura a cualquier relación, por muy sólida que parezca, por mucho que el amor sea el motor que la impulse. Y que al final lo más importante es la felicidad individual, la capacidad de seguir adelante, de reinventarse, de encontrar la luz al final del túnel, por muy difícil que sea el camino. Y con esto, amigos míos, hemos llegado al final de nuestro vídeo sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Hemos analizado cada detalle, cada rumor, cada posible escenario, cada silencio que escondía una verdad, y esperamos haberles dado una visión más completa y profunda de lo que ocurrió ese fatídico 22 de agosto de 2025. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia, desglosando cada pedacito de información, explorando los rincones más profundos de esta sorprendente noticia, y buscando las respuestas que nos negaron. Recuerden que esto es solo nuestra especulación, y que la verdad, como suele pasar, solo la saben Hande y Kerem. Pero espero que este análisis les haya dado un nuevo punto de vista sobre lo sucedido,
una nueva perspectiva sobre esta ruptura que conmocionó al mundo del espectáculo turco. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. ¿Creen que pasó realmente? ¿Tienen alguna información adicional que quieran compartir? ¿Algún rumor que haya escapado a nuestra investigación? Los leeré con gusto. Porque aquí, amigos, el debate está abierto, y todas las teorías son bienvenidas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que aman el chismecito turco, con aquellos que aún suspiran por Hande y Kerem, y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias, los dramas más emocionantes y por supuesto, los romances más apasionados del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima con más cotilleos, más dramas y más secretos del fascinante universo turco. No se lo pierdan.